Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos. 5 de marzo, San José Oriol en el año 1702. Bendiciones a todos los Josés. Les vuelvo a repetir, José y Juan son todos los santos casi del año. José Oriol en el año 1702 en España, propiamente en Barcelona. Dios los bendiga a todos en este día de gracia y de bendición, en este día de la presencia divina del Señor. Nos dé su fortaleza, nos dé su presencia santa y gloriosa. A ver, ya me perdí aquí en este. Pues aquí escuchamos este canto hoy en este día, martes de gracia y bendición. El día de Pentecostés, en un aposento alto, el día de Pentecostés, en un aposento alto, se reunieron los discípulos, pidiendo Espíritu Santo, se reunieron los discípulos, pidiendo Espíritu Santo, y la madre de Jesús, que estaba entre los santos, y la madre de Jesús, estaba entre los santos, todos allí recibieron poder y Espíritu Santo, todos allí recibieron poder y Espíritu Santo, y por eso, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas. Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió. Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió. Marta, quita la piedra, verás la resurrección. Marta, quita la piedra, verás la resurrección. Yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, y por eso, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas. Y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. San José Oriol, 1702. Nació en Barcelona, España, y pasó casi toda su vida en esta ciudad. Quedó huérfano de padre siendo todavía muy pequeñito. Jovencito, fue admitido como monaguillo y cantor en una iglesia. Viendo los sacerdotes la gran piedad y devoción que se propusieron,
se propusieron costearle a los estudios del seminario. Pasaba muchas horas rezando ante el santuario, ante el Santísimo Sacramento en el templo. Ordenado sacerdote y habiendo recibido en la universidad el grado de doctor, se dedicó a la educación de la juventud. Era sumamente estimado por las gentes y muy alabado en su gran virtud y por su modo tan amable que tenía en el trato con todos. Pero Dios lo dejó ver el estado de su alma como lo hizo también con otros santos, y desde ese día ya no tuvo José ningún sentimiento de vanidad ni de orgullo. Se dio cuenta de que lo que antes ante los ojos de la gente brilla como santidad, ante los ojos de Dios no es sino miseria y debilidad. Desde el día en que Dios le permitió ver ese estado de su alma, José Oriol se propuso nunca más volver a comer carne en su vida y ayunar todos los días. Y así lo cumplió. Ayuno es tomar un desayuno muy pequeñito, un almuerzo ordinario y una cena muy leve también, y no comer ni beber nada entre una comida y otra comida. También como penitencia pasaba horas de rodillas rezando, a veces con los brazos cruzados. Usaba de vestido vestidos tan viejos y desteñidos que la gente se burlaba de él muchas veces por las calles de Barcelona. Fue en peregrinación a Roma y desde allá el sumo pontífice ordenó que le encargaran de un templo en Barcelona, y en su nueva iglesia se dedicó totalmente a tratar de salvar almas y hacer amar más a Dios. Su habitación, una pieza en arriendo en una azotea. Era totalmente pobre, una mesita, un crucifijo, una silla y unos libros. Cama no tuvo nunca, porque las pocas horas que dormía las pasaba en una estera en el duro suelo. A San José Oriol le concedió Dios el don de la dirección espiritual. La gente lo iba a consultar y volvía a sus casas y sus oficios con el alma en paz y el espíritu lleno de confianza y de alegría. Muchos llevaban a sus despachos con el rostro triste, sin saludar a nadie, y después de oír por unos minutos al santo sacerdote hablarles del cielo y de los premios y ayudas que Dios tiene reservado para los que lo aman, salían de allí sonrientes y saludando a todo al que encontraban. A las personas que dirigía les insistía en que su santidad no fue solo superficial y externa, sino sobre todo interior y sobrenatural. No aceptaba dirigir espiritualmente a quienes no se comprometieran a leer libros espirituales o a escuchar sermones o a hacer su examen de conciencia cada día y algún retiro espiritual de vez en cuando. Acusaron al padre José de que era demasiado rígido en el confesionario, que ponía a los penitentes pequeños trabajos espirituales que hacer y que los que no se esforzaban por hacerlo, por ejemplo, callar algo en el momento de la cólera, etc., lo enviaban a donde otro sacerdote porque él no se comprometía a seguir confesando a los que no hacían nada por enmendarse, que a los que no iban a misa los domingos no les daba la absolución mientras no hubiera ido siguiera 3 domingos la misa, porque no quería ser alcahuete de los que no cumplen el tercer mandamiento, que manda santificar las fiestas. El superior entonces le prohibió confesar durante 1 año, pero a los pocos días murió el superior y el que lo reemplazó le volvió a conceder otra vez el permiso de confesar. Los que iban a confesarse con él sabían que era muy amable, bondadoso, muy bien educado, pero no aceptaba que la confesión fuera
simplemente rito para poder comulgar y para seguir cometiendo siempre lo mismo sin enmendarse. Eso sí, que no lo aceptaba nunca. Le encantaba enseñar catecismo a los niños, especialmente para prepararlos a la primera comunión. Tenía una especial cualidad para predicar y enseñar catecismo a los soldados y le gustaba mucho hablar a los militares. Empezó a sentir un gran deseo de ser martirizado por defender su religión. Y aunque la gente de Barcelona, que tanto lo amaba y estimaba, le rogaba mucho que no se fuera a otro país, sin embargo, él se fue para Roma a pedir que la Santa Sede lo enviara de misionero a un país de salvajes. Pero en Marsella cayó enfermo y en medio de su enfermedad se le apareció la Santísima Virgen y le comunicó que Dios le aceptaba su deseo de morir mártir por Cristo, pero lo que le pedía era que volviera a su ciudad a seguir ganando almas para nuestro Señor, y se volvió a Barcelona. Su regreso fue aclamado tan grande y demostraciones de júbilo en Barcelona, y se obraron de milagros, y su fama de obrador de milagros empezó a extenderse por la ciudad y por muchas partes más de varios pueblos de alrededor. Llegado enfermo, a que él los curaba, y era tan grande los tumultos que se formaban en la iglesia, queriendo todos que le impusiera las manos, que su confesor tuvo prohibirles que hiciera curaciones dentro del templo. El santo nunca se atribuía a él mismo ninguno de los prodigios que obraba. Decía que todo se debía a que sus penitentes se confesaban con mucho arrepentimiento y que por eso Dios lo curaba. En sus últimos años obtuvo de Dios el don de la profecía y anunciaba muchas cosas que iban a suceder en el futuro, y hasta anunció cuándo iban a suceder en su propia muerte. En un día, en el mes de marzo del año 1702, mientras cantaba en su lecho de enfermos el himno de la Virgen María, murió santamente. Tenía apenas 53 años. Enormes multitudes se congregaron alrededor de su féretro el día de su entierro. Los devotos le repartieron sus pocas pertenencias para guardarlas como reliquias, y después consiguieron formidables milagros de su intercesión, y el Papa Pío IX lo declaró santo. Pío X, San Oriol José, consigue uno de Dios muchos muy santos directores espirituales y muy buenos y celosos confesores en nuestro caminar. San José Oriol, en el año 1702. Gracias, Señor, por semejantes hermanos que se entregaron a la obediencia suma de su ser al permitirles mirar su alma. Y es hermoso y único ese permiso que tú das a todos los que son dignos de una hermosa confesión. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con su servidor. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose pues a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo.
El rey tuvo lástima de aquel servidor y lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue, lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron contra el rey y fueron a contar al rey lo sucedido. Y entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné todas aquellas deudas porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? El Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltara hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy tenemos una consecuencia de gracia y bendición en la misericordia. Págame lo que me debes. Es como yo apretarme esta mano y dejar que se estrangule la agua, la sangre, y que no deje de fluir la sangre. Al paso de los minutos, la mano se va a empezar a sentir dormida. La mano empezará a sentir esa situación de falta de circulación. Y en el dormirse y en la falta de circulación, esa situación de mirarse en los colores distintos, pálida, morada, y a tener esa situación de inflamarse las venas porque no está circulando. Entonces, en el momento que tú y yo no perdonamos, así nos veremos, con una circulación detenida. Yo quiero que me perdones, Señor, yo quiero que me perdones, Jesús. Pero si en el momento de mirarme que yo no perdono, es como esta mano que se está poniendo de otro color. Se está poniendo de otro color y estás deteniendo la circulación de su misericordia en ti hacia los demás. Cuando tú, mira, ya está, mira, distinto color. Está más roja. Cuando tú perdonas, tienes esa fluidez de misericordia, esa fluidez de gracia. Entonces, aquí miramos que el Señor es cuestionado sobre el tema de la reconciliación. Pedro le hace una buena cuestión diciéndole: Señor, si mi hermano me ofende, es decir, yo no le hice nada, y me viene, me ofende, me agrede, me lastima, ¿cuántas veces debo de perdonarlo? ¿Cuántas veces debo de perdonarlo? Y en ese contexto, escuchando cómo es que pregunta Pedro y contesta Pedro: 7 veces debo de perdonarlo, porque esa es la norma, la ley. 7 veces debo de perdonar y no más. Pues Moisés eso nos declara, que son 7 veces las que debo de darte permiso para que esta reconciliación sea. Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces, de tal manera que tú, cuando tienes ese perdón, tienes esa situación que fluye y constantemente tienes esa situación de mirarte, que no tienes obstruido la gracia. A mí me perdonaron, y yo, ¿por qué no voy a perdonar? A mí me permitieron la paz y la reconciliación. Yo, ¿por qué no voy a permitir la paz y la reconciliación a los demás? A mí me dieron la bendición
para poder mirar que me la dieron para que yo la pueda compartir, dándola y expresándola. Págame lo que me debes. Entonces, en el momento de que hay una continuidad, eres parte de esa obra divina de Dios que se llama redención. La redención es mirar que te arrepientes, que te reconcilias y que compartes constantemente la bendición. Compartes constantemente la bendición. Si tú esperas a que te seas perdonado, pero que no sueltas y estás amarrada, estás maniada, así como hace un rato te invité a mirar que mi mano va a ponerse otra vez. Mira, mi mano se va a poner otra vez. Bueno, no, esa es la derecha. No otra vez porque es la derecha. Entonces, mira cómo se llega a poner. Se llega a poner pálida. Entonces tú y yo estrangulamos el ser medio de gracia ante Dios. Lo estrangulamos y nos vamos poniendo duros y difíciles. Págame lo que me debes, son muchos millones los que me debes. Entonces, perdonar al que me ofende, eso mira cómo cambió. ¿Viste cómo cambió? Voy a hacerlo otra vez, para que mires cómo cambia. Entonces, si estrangulas, si cierras los conductos de donde tú debes de ser comunicador de Dios, mira cómo está de blanco. ¿Ya viste cómo está de blanco, de pálida? Mira, 1, 2, 3. Mira, ¿te diste cuenta cómo fluyó? O soy muy sangrón yo. Y entonces, el Señor nos muestra en esta parábola que tenemos un acto de reconciliación. Tú, Margarita, tienes que venir, Julia, tienes que venir y confesarte, Migaela, confesarte y decir todo lo tuyo, Padre. Yo le pido perdón al Señor porque aquella persona me ofendió, yo la ofendí, nos ofendimos. Me ofendió, yo la ofendí, nos ofendimos. Nos confrontamos. Yo no me quedé callada, respondí con la misma materia del ojo por ojo y diente por diente y respondí igualito y peor que esa persona y te pido perdón porque aparte de que la ofendí a Dios, a mi Dios aquí dentro de mi corazón, pues lo hizo sentir que yo no soy su hija, le hice ver que yo lo conozco en el templo, pero aquí afuera me defiendo. Aquí afuera yo no quise cargar la cruz. Entonces cuando tú y yo tenemos ese acto de reparar el daño, porque todo que el que confiesa tiene que ir a reparar el daño. Si mi hermano me ofende, tengo que ir a reparar el daño y decirle nada más, oye, perdóname. ¿Por qué? Porque te tuve resentimiento de aquello que me dijiste, de aquello que me hiciste y te pido perdón. Entonces tú quedas limpio. Entonces Jesús nos muestra que el reino de los cielos es semejante a ese rey que pide cuentas a sus servidores, a todos sus servidores. Esas cuentas se nos van a pedir algún día, Julia, Brisa. ¿Qué quiere decir? El juicio final. Se nos van a pedir un día. ¿Y cómo viviste la misericordia? Porque la misericordia tiene ese camino de la oración, el ayuno y la misericordia. Y las tres van bien juntas, bien juntas. El ayuno, la oración y la misericordia van bien juntas. Y lo que no alcanza una, la otra lo alcanza el ayuno. Y lo que no alcanza el ayuno, la misericordia lo alcanza. Entonces, dentro de ese caminar, Jesús nos está invitando a vivir su presencia. Y aquel que es pedido los millones que le debes, aquel reconoce sus deudas, reconoce que le debemos al Señor. Y sin lugar a dudas, hemos de decir que ese personaje de muchos millones soy yo, eres tú. ¿Por qué? Porque mírate hoy en este día
un día para estrenar nuevo día donde la luz me da. En la gracia del Señor, nuevo día donde el Señor me muestra su gracia y su bendición. Nuevo día donde el Señor está conmigo. Nuevo día donde el Señor quiere que yo estrene su día nuevo. Entonces, ¿cuánto le debo? Tan solo con estas pocas horas que son apenas las 8:30, son pocas horas y ya le debo al Señor un buen. Me levantó, me mostró mi salud, ya estoy en pie, ya desayuné, ya desayuné. Ya no tardo en irme a las labores al seminario. Y bueno, hoy el Señor nos está diciendo, págame lo que me debes. Entonces, al mirarme que yo le debo un buen, le digo, Señor, te pagaré todo. Permítemelo, te lo pagaré. Y el Señor mandó a vender lo más valioso que tengo. A esa mujer, a esos hijos, a esos bienes. Lo más valioso que se tiene. Entonces, Jesús manda que algún día nos va a pedir cuentas. Y si es cuentas en el juicio, ten cuidado, porque muchos no se confiesan. Y si tú y yo nos vamos y nos confesamos periódicamente, continuamente nos confesamos, permanentemente nos confesamos, entonces nos daremos cuenta de que esa deuda, cuando el Señor nos las pida, va a ser más ligera, va a ser más pequeña. Pon tú, el SATS hace su recaudación de impuestos una vez al año, ya cada 6 meses hace su recaudación de información para mirar que los impuestos estén pagados. Tú y yo pagamos anualmente el predio, pagamos la luz, pagamos el agua, vienen con impuestos. Si no pagamos el predio, ¿qué cúmulo? No pagamos el agua, no pagamos la luz, el cúmulo de cosas que se deben. Entonces hoy Jesús nos está invitando, págame lo que me debes. Y aquel se arrodilló y le exclamó, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Ten paciencia. Entonces el perdón viene del grado de acto de contrición, de aflicción. Tú no desprecias seguir un corazón contrito y humillado. A un corazón contrito y humillado, tú, Señor, lo envuelves con tu misericordia. Entonces, en ese contexto, el Señor nos habla de que aquel corazón se humilló y le tuvo compasión. Yo te perdono todo, te perdono toda la deuda, y hasta lo soltó. Una cosa es que yo te perdone, pero me dejas ¿cómo se llama? En garantía esta factura. Entonces ya no te solté, para que después me lo pagues. Ya no te solté. Y no es correcto. De esa forma miramos que en el Evangelio no lo hace así. En el Evangelio dice, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Ahí viene la consecuencia. Aquel servidor se encontró a un compañero que le debía pocos dineros. ¿Cuánto le debía? 100 monedas. Aquel se fue perdonado por millones. Los amigos de este que fue perdonado estuvieron alegres porque fue perdonado. Alegres. Figúrate que aquel que condenaron a muerte en el penal, y que de repente lo perdonan y lo devuelven a su casa, y todos están alegres, familia, tíos, parientes, porque pues ya volvió a la casa sin pena alguna y volvió bien, volvió con atención. En ese contexto de mirar que la alegría se les acompaña, se manifiesta ese amor. Entonces aquel hermano que inmediatamente fue perdonado se encontró con otro que le debía 100 monedas. Entonces el valor de tus 100 monedas
no se acompaña con el valor de las millones de monedas que debías. Pero a ti ya se te olvidó porque ya te vistes libre de unas cadenas de la cual tú debías y ahora enfrente no te das cuenta de que quieres hacer peso de quienes te deben poquito. Entonces ahí no recapacitas. Págame lo que me debe, lo apersoga, lo somete, lo humilla y lo metió a la cárcel. Entonces los amigos, los familiares que miraron cómo actuó ante su primo que le debía, ante su pariente, pues se sintieron indignos. ¿Cómo va a ser que te han perdonado tanto y tú no perdonas? Estos amigos se sintieron indignos porque pues, se te perdonó todo. No pudieras haber perdonado esos 100 monedas. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Por qué nada más te miras a ti mismo que tiene que circular todo alrededor de ti y no puedes tú compartir lo que tiene que circular alrededor de él? Entonces esos amigos no quisieron ser cómplices de una injusticia que miraban, que sentían. Lobos, perros, mudos, no lo quisieron ser. Y en ese momento exclamaron al rey: ¿sabes qué, señor? Aquel que tú le perdonaste muchos millones, sucedió que este se encontró con que le debía unos 100 monedas. Y esas 100 monedas lo apersogó, lo sometió, lo metió a la cárcel. Está en la cárcel todavía. Entonces, mira, el rey lo mandó, se sintió indigno el rey de que tú no continuaras la obra de misericordia, que estrangularas la obra de misericordia, que te vieras así como mi mano. Mira, que te vieras así como mi mano, totalmente seca de fluir la vida, así como mi mano. Cuando tú sueltas y perdonas, por muy grande o pequeña o inmoral que sea la deuda, sí, la infidelidad de tu esposo, sí, el engaño de tu novio, o la mentira de tu novia, mira, fluirá. Mira cómo se pone la mano, mira. Fluyes. Déjalo que fluyes. Ay, qué rico se siente. Déjalo que fluya. Déjalo que fluya. Déjalo que fluya en ti. No, pues si a mí se me perdonaron millones, ¿a ti por qué no te voy a perdonar 100 monedas? Y se sintieron indignos y le dijeron al rey. Y el rey le mandó otra vez a decirle: oye, ¿no deberías de haber hecho tú lo mismo como yo hice contigo? De haber perdonado, de que fluyera a través de ti también esa gracia de la misericordia, de la oración, del ayuno y de la misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué no perdonaste, siervo malvado? Átenlo. Eso está crítico. Muchas veces nos lo hemos saltado. Átenlo de pies y manos. Y el Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara la deuda. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a sus hermanos. Átenlo de pies y manos. Ahora bien, ¿de qué se trata el Evangelio? Del juicio final. Tú y yo algún día moriremos. Y al tener ese espíritu de la muerte se nos van a pedir cuentas. Y antes de que esas cuentas sean más pesadas, vente a confesar. Vente a confesar ya. Estamos en el tiempo de Cuaresma y tener la confesión es tener ese fluir de la bendición de Dios. Que Dios esté contigo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Bendito y amado Padre, te doy gracias porque en este día martes tu misericordia se hace sentir en la santa palabra y quieres que seamos continuadores de tu obra salvífica, continuadores de tu bendición. Perdóname cuantas veces he estrangulado tu obra
y yo nada más he recibido de ti el perdón, pero no lo he dado, no lo he ofrecido. Y el continuarlo y el expresarlo, te pido, Señor, que me mires con tu presencia santa y gloriosa. Amén. Y que el Señor te guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bendiciones a todos. Feliz martes para todos.